Romina tenía 20 años cuando se enamoró por primera vez. No de un compañero de la universidad, ni de un vecino con sonrisa fácil. Se enamoró de Esteban, el mejor amigo de su hermano Rubén. Esteban tenía 27, una carrera sólida como arquitecto y una manera de hablar que hacía que todo pareciera posible. Había algo en él que la hacía sentir vista, aunque él mismo parecía hacer esfuerzos por no mirarla más de lo necesario. Era verano, y la casa de Rubén se llenaba de risas, asados en el jardín y tardes de películas. Esteban iba con frecuencia, siempre con algún chiste listo y una mirada que Romina no sabía si imaginaba o si realmente se posaba sobre ella de un modo distinto. Ella reía de más cuando él hablaba, y encontraba excusas para coincidir en la cocina, en el pasillo, en cualquier lugar donde pudiera robarle unos minutos. Rubén jamás sospechó que su hermanita observaba a su mejor amigo como se observa a una estrella lejana. Con admiración, con deseo, y con esa certeza ingenua de que, si uno lo desea lo suficiente, tal vez pueda alcanzarla. Una noche, después de una cena con amigos, Romina se armó de valor. El corazón le latía con fuerza mientras lo encontraba solo en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Esteban, necesito decirte algo. Él la miró con gentileza, pero también con una cautela que ella no supo interpretar entonces. Me gustas, dijo sin rodeos. Y no es un capricho. Me gustas desde hace tiempo. Me gustas de verdad. Hubo un silencio largo. Esteban respiró hondo, apartó la mirada y luego volvió a clavar sus ojos en los de ella, con una mezcla de ternura y tristeza. Romina. Eres maravillosa. Pero eres muy joven. Estás en un momento de tu vida donde todo cambia, donde uno cree sentir cosas profundas, pero luego la vida te demuestra que no sabías nada. Yo no puedo corresponderte. No sería justo contigo. No quiero confundirte ni ser un error en tu historia. Ella sintió cómo se le quebraba algo por dentro. No discutió. No suplicó. Solo asintió, tragándose las lágrimas y el orgullo. Esa noche, escribió en su diario, me rechazó. No porque no le gusto, sino porque cree que aún no sé lo que quiero. Pero sí lo sé. Lo quiero a él. Días después, Esteban se fue del país. Lo habían contratado en una firma importante en el extranjero. Rubén lo despidió con abrazos y cerveza. Romina no fue al aeropuerto. Se quedó en casa, escuchando canciones tristes y repitiéndose que algún día, él sabría que se equivocó. Y así, con una maleta en la mano y una joven enamorada en el corazón, Esteban dejó su ciudad. Sin saber que, al irse, había plantado una semilla que no dejaría de crecer. Porque el primer amor no siempre es correspondido, pero deja una marca. Y la de Romina era profunda, silenciosa, y estaba lejos de extinguirse. 5 años no eran suficientes para olvidar. Pero sí para cambiar. Romina se miró al espejo antes de salir rumbo a la cena de compromiso de su hermano Rubén. El vestido color marfil se ajustaba a su figura con elegancia, realzando su cintura, sus curvas sutiles, su presencia segura. Su cabello, recogido en un moño relajado, dejaba ver el brillo natural de su rostro. Había dejado de ser la chica que lloró en silencio aquella noche en el jardín. Ahora era una mujer que dirigía su propia empresa, con contratos firmados con marcas nacionales e internacionales, que daba conferencias sobre marketing digital, y que, sin embargo, no podía controlar ese nudo en la garganta ante la idea de volver a ver a Esteban. Esteban. 5 años atrás la había rechazado con palabras suaves pero firmes, con esa mirada que había aprendido a olvidar. ¿Y ahora? Volvía para ser padrino en la boda de su mejor amigo. Y con él, también regresaban los recuerdos. En el salón del restaurante, la decoración era sobria, elegante. Velas blancas en candelabros dorados, manteles beige, música de cuerdas suave al fondo. Romina llegó acompañada de Claudia, su socia y amiga. A diferencia de años anteriores, ahora llegaba entre saludos, abrazos y miradas de admiración. Había algo magnético en ella, no solo por su éxito, sino por la seguridad que proyectaba al caminar, al hablar, al reír con autenticidad. Y entonces lo vio. Esteban estaba de pie junto a Rubén, con una copa en la mano, riendo con un grupo de invitados. Tenía el cabello un poco más corto, algunas líneas nuevas en el rostro,
pero la misma mirada oscura que la había hecho soñar tantas noches. Vestía un saco azul marino sobre una camisa blanca abierta en el cuello. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, el tiempo pareció colapsar en un solo instante. Él parpadeó. La sonrisa se le congeló en los labios. ¿Romina? Ella avanzó con paso firme, sin dejar que las emociones nublaran su expresión. Hola, Esteban, respondió con una media sonrisa, la voz templada, contenida. Qué gusto volver a verte. Él la miró con la misma expresión que uno reserva para una obra de arte recién descubierta. No lo puedo creer. Estás increíble. Gracias, respondió ella sin titubear. Tú también luces muy bien. ¿Cómo estuvo Madrid? Esteban asintió, aún sorprendido por el cambio en ella. Mucho trabajo, muchas horas de oficina. Pero aprendí bastante. Ahora estoy buscando algo más. Estable. Tranquilo. Romina notó el tono que usó. ¿Era una pista? ¿Un puente hacia ella? Pero no dijo nada. Claudia intervino con una broma, y la conversación se abrió a los demás. Romina se perdió entre saludos, brindis, fotos y música. Pero en más de una ocasión sintió la mirada de Esteban clavada en su espalda. Como si tratara de recordar quién era, o descubrir quién se había vuelto. A la mitad de la velada, después de un brindis, Romina salió a la terraza a tomar aire. La noche era fresca, el cielo limpio, y la ciudad vibraba a lo lejos con sus luces parpadeantes. ¿Puedo acompañarte? Esteban. Su voz sonaba más suave ahora. Casi vulnerable. Romina asintió. No había por qué negarse. Ya no era una niña. Y él, ya no tenía poder sobre ella. Has cambiado mucho, dijo él tras un largo silencio. Ya no eres la chiquilla que me hablaba de películas románticas y me preguntaba por mis viajes. Ella soltó una risa baja. Tú también has cambiado. Pero no tanto como yo. Él la miró de perfil. Había algo desafiante en su belleza. Un fuego nuevo, una distancia que antes no existía. Cuando me fui, pensé que estaba haciendo lo correcto, confesó. Pensé que no eras lo suficientemente madura para saber lo que sentías. Romina giró lentamente hacia él. Y lo pensabas con buena intención, estoy segura. Pero no te detuviste a pensar que con tu rechazo no solo subestimabas mis sentimientos. También mi capacidad para decidir por mí misma. Esteban bajó la mirada. Tienes razón. El silencio entre ellos se volvió denso. No había ira. No había rencor. Pero tampoco había ternura. Creí que cuando regresara, te encontraría esperándome, dijo él con una honestidad que desarmaba. Como si el tiempo hubiera detenido algo entre nosotros. Romina lo miró, ahora con suavidad. No burlona, no con lástima, sino con la firmeza serena de quien ha aprendido a proteger su corazón. Yo no detuve nada, Esteban. Mientras tú crecías allá. Yo lo hacía aquí. Creé algo mío. Luché. Me caí muchas veces. Me levanté otras tantas. No podía quedarme congelada esperando que tú un día pensaras diferente. Él la observó con una mezcla de culpa, admiración y deseo. ¿Y ahora, hay alguien en tu vida? Romina sonrió con astucia. ¿Eso importa? Esteban dio un paso hacia ella, apenas perceptible. Para mí sí. Pero ella lo detuvo con la mirada. No estoy aquí para revivir lo que fue, Esteban. Soy otra. Y si algún día vuelvo a enamorarme, será porque me ven tal como soy hoy, no como fui a los 20. Se dio media vuelta y volvió al salón. Y Esteban se quedó en la terraza, con el eco de esas palabras como único abrigo. Aquella noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo de su departamento, Romina se miró fijamente a los ojos. Sí. Le dolía. Claro que sí. El corazón no olvida tan fácilmente. Pero ya no era una víctima de ese amor. Ahora era ella quien marcaba las reglas del juego. Y eso cambiaba todo. Romina nunca había tenido la intención de convertirse en una mujer deseada. No lo planeó. No lo buscó. Simplemente ocurrió. Tal vez porque irradiaba algo que iba más allá del físico. Esa combinación entre mente aguda, independencia feroz y una sensualidad tranquila que atraía sin esfuerzo. Era la clase de mujer que no necesitaba alardear, y eso, justamente, la hacía irresistible.
La mañana siguiente a la cena de compromiso, despertó con varios mensajes en su celular. Algunos eran de proveedores, otros de su equipo, y uno en particular, con tono descarado y sonrisa fácil. Martín, el joven empresario del rubro inmobiliario con el que había coincidido en una conferencia semanas atrás. Alto, rubio, con voz grave y modales impecables. La había invitado a salir varias veces, y si bien Romina aún no había aceptado, él no se daba por vencido. ¿Café hoy al mediodía? Prometo no hablar de inversiones más de 5 minutos. Romina sonrió mientras le respondía que no podía, pero que quizá el fin de semana. No había una chispa en ella hacia Martín, pero tampoco había razones para seguirle cerrando la puerta a todo el mundo por un nombre del pasado. Esa tarde, Rubén pasó por su oficina acompañado de Esteban. Habían ido juntos a ver un terreno que Rubén pensaba comprar, y de paso, Esteban quería conocer la ciudad nuevamente. Romina los recibió con naturalidad, mostrando su oficina, un espacio moderno, luminoso, con paredes decoradas con frases inspiradoras y cuadros en tonos tierra. Nunca imaginé que estarías a la cabeza de algo así, dijo Esteban, recorriendo el lugar con ojos sorprendidos. Y eso que solo estás viendo una sede, respondió Romina, sentándose con elegancia. Tenemos otra en Guadalajara y estamos por abrir en Monterrey. Rubén sonrió con orgullo. Mi hermanita se volvió una fiera. ¿Te acuerdas cuando se pasaba horas dibujando bocetos en su cuaderno? Mírala ahora, dándole empleo a 20 personas. Esteban no respondió de inmediato. La miraba con una mezcla de asombro y una punzada sutil que no podía nombrar. Entonces, ¿no tienes tiempo para el amor? Preguntó con tono casual, pero la mirada lo traicionaba. Romina levantó una ceja, divertida. ¿Y quién dice que no? Rubén soltó una carcajada. Te presento a su club de fans. Le llueven flores a la oficina, le mandan desayunos, hasta boletos para conciertos le han ofrecido. Pero ella no se deja atrapar. Romina lo empujó juguetonamente. Ya, Rubén. No lo asustes. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Esteban, había algo más que juego en esa mirada. Había un desafío. Una declaración silenciosa. Ya no soy la que sollozaba por ti. Ahora soy la que elige. Días después, durante la comida familiar de los domingos, la conversación giró inevitablemente hacia la boda. La madre de Romina estaba emocionada. Rubén discutía los últimos detalles, y Esteban, sentado frente a Romina, apenas probaba bocado. ¿Y tú cuándo te casas, hija? Preguntó la tía Marta. Con tanto pretendiente, algo serio debes tener por ahí. Romina sonrió mientras tomaba un sorbo de vino. Ahora mismo estoy casada con mi empresa. ¡Ay no! Rió la tía. Que eso no da nietos ni acompaña en las noches frías. Todos rieron. Menos Esteban. Él solo miraba su copa con intensidad. Al salir, Romina fue la última en quedarse, ayudando a su madre con los platos. Esteban se acercó en silencio, con las manos en los bolsillos. ¿Puedo llevarte? Ella lo miró de reojo. Tengo coche. Pero está empezando a llover. Y en efecto, gotas gruesas comenzaban a golpear la ventana. Romina dudó. Luego, asintió. El trayecto fue corto, casi silencioso. Pero cuando Esteban detuvo el coche frente al edificio de ella, no hizo amago de irse de inmediato. No sé si debería decirte esto, dijo al fin, pero me cuesta verte tan lejos. Romina giró el rostro hacia él, calmada. ¿Lejos de qué? De mí. Una pausa larga. Hace 5 años fuiste tú quien eligió la distancia, respondió ella, sin amargura. Yo solo aprendí a vivir con ella. Esteban la miró. El sonido de la lluvia creaba una burbuja a su alrededor. Y por primera vez, Romina sintió la tensión en el aire, espesa, palpitante. No era solo nostalgia. Era deseo. ¿Y si ahora te dijera que quiero acercarme? Dijo él, con la voz baja. ¿Qué me responderías? Romina lo miró. Sus ojos oscuros buscaban respuestas, pero ella no se las daría tan fácil. Te diría que primero tendrás que alcanzarme. Y sin esperar respuesta, abrió la puerta y salió bajo la lluvia. Esteban se quedó allí, viendo cómo desaparecía tras el portón. No sabía si había perdido algo, o si apenas lo estaba empezando a ganar. Esa noche,
Romina se secó el cabello frente al espejo, mientras recordaba la forma en que él la había mirado. No podía negar que algo en ella aún se removía con su cercanía. Pero ya no era una mujer dispuesta a suplicar. Ahora, si él la quería, tendría que pelear. Y eso, Esteban no lo había previsto. A veces, la vida tenía una forma irónica de enseñarle a uno sus lecciones. Y Esteban estaba por aprenderlo de la forma más lenta y dolorosa. La noticia llegó como un golpe inesperado en plena sobremesa del domingo siguiente. Romina tenía una cita. Y no con cualquiera, sino con Leonardo Valenzuela, un reconocido fotógrafo editorial, dueño de una revista de arte y moda, que había trabajado para campañas internacionales y acababa de abrir una galería en la ciudad. Rubén lo mencionó con total naturalidad, mientras se servía más café. Lo conoció en una sesión para una marca de ropa ecológica. Al parecer, Leo, así lo llamaba su madre, ya encariñada con él, quedó fascinado con las ideas de Romina sobre identidad visual. Y bueno, ya han salido a tomar un par de vinos. Esteban sintió que la taza le temblaba entre los dedos. ¿Salieron?, preguntó, intentando que su voz sonara neutra. Sí, respondió Rubén, ajeno a su incomodidad. Ese tipo tiene clase. Es de esos que hablan bajito, pero cada palabra pesa. Y está obsesionado con su arte, como Romina con el marketing. Se entienden. Se entienden. 2 palabras simples. Letales. Esa tarde, Esteban pasó por la galería donde, según Rubén, Romina estaría ayudando con la organización de una exposición. No sabía bien qué buscaba. Tal vez un pretexto, tal vez una señal. La galería era elegante, de techos altos y paredes blancas que hacían resaltar las fotografías en blanco y negro. Imágenes de rostros, de ciudades, de cuerpos en movimiento. Y en medio del salón, ella. Romina vestía de negro, con pantalones de talle alto y una blusa de seda que dejaba ver apenas su clavícula. Llevaba el cabello suelto y un cuaderno en la mano, mientras hablaba con Leonardo. Él era todo lo opuesto a Esteban, delgado, con mirada serena, labios finos y manos de artista. Tenía algo de misterio y algo de sensibilidad que se le adhería como un perfume. Cuando Esteban entró, Romina tardó unos segundos en notarlo. Y cuando lo hizo, su sonrisa no se desdibujó, pero tampoco cambió. Esteban, dijo, caminando hacia él. ¿Qué haces por aquí? Pasaba cerca y recordé que me hablaste de la galería. Quise conocerla. No era del todo mentira. Leonardo se acercó con amabilidad, estrechándole la mano. Encantado, Esteban. Romina me ha hablado de ti. El mejor amigo de su hermano, ¿cierto? Así es, respondió él, tensando la mandíbula. Romina notó el gesto, pero no dijo nada. Leonardo recibió una llamada y se apartó, dejándolos solos. Se nota que se entienden bien, dijo Esteban, sin disimulo. ¿A qué te refieres? A ti y a él. Tienen esa complicidad silenciosa. Romina lo miró de frente, sin esquivar. Leonardo es inteligente, atento, y respeta lo que hago. Sí, nos llevamos bien. Esteban bajó la voz, como si le doliera cada palabra. ¿Estás saliendo con él? Ella lo miró, seria. Esteban, no estás en posición de hacerme ese tipo de preguntas. Silencio. Solo quiero saber si aún hay algo, si aún puedo hacer algo para acercarme. Romina suspiró, cruzándose de brazos. Tú tuviste tu oportunidad cuando yo te ofrecí mi corazón, entero, sin reservas. Me miraste como si estuviera jugando. Como si lo mío no fuera real. Me equivoqué. Sí, lo hiciste, dijo con firmeza. Y yo no soy la misma. No quiero una historia a medias, ni promesas que vienen después del arrepentimiento. Se giró para volver con Leonardo, pero antes de alejarse, le dejó una última frase. No me busques porque tienes miedo de perderme. Búscame cuando estés dispuesto a merecerme. Esa noche, Esteban condujo sin rumbo por las calles mojadas, la lluvia repiqueteando contra el parabrisas como un eco de su propia frustración. Por primera vez, sintió el vértigo del verdadero miedo, el de haber perdido a Romina no por otro hombre, sino por su propio orgullo. Ella ya no giraba alrededor de él. Ya no esperaba. Ya no preguntaba si él volvería. Ahora era él quien no sabía cómo acercarse,
¿Cómo reconstruir algo que ni siquiera estaba seguro de merecer? Y lo peor, era que no podía dejar de desearla. Mientras tanto, Romina, desde su departamento con vista al parque, servía 2 copas de vino mientras Leonardo le mostraba las fotos que planeaba exhibir la semana siguiente. No pensaba en Esteban. O al menos, eso se repetía. Y por ahora, eso bastaba. Los días que siguieron a su encuentro en la galería fueron un torbellino para Esteban. Su trabajo, sus planes de compra de terreno, incluso los preparativos para la boda de Rubén, todo se volvió ruido de fondo. Porque en su mente solo había una imagen constante. Romina sonriendo al lado de Leonardo, tocándole suavemente el brazo, inclinando la cabeza para escucharle con atención. Esa imagen lo devoraba. Por primera vez en su vida, Esteban, el hombre metódico, el que siempre tenía todo bajo control, se sintió perdido. Era como si el suelo hubiese cambiado de textura y sus pasos ya no fueran firmes. Así que decidió dejar de especular y comenzar a actuar. Romina había pasado una mañana agotadora. Revisiones de campañas, 2 videollamadas con clientes de Nueva York y un almuerzo cancelado a último momento. Todo lo que deseaba era una tarde tranquila con música baja, té caliente y su sofá. Pero cuando abrió la puerta de su departamento, Esteban estaba ahí. Esperándola. De pie, con las manos en los bolsillos, los ojos ansiosos y una expresión contenida que ella conocía demasiado bien. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte. Ella se mantuvo en el umbral, sin invitarlo a pasar. No es el mejor momento. Lo sé, pero no vine a pedirte tiempo. Vine a darte explicaciones. Ella arqueó una ceja, escéptica. ¿Ahora sí tienes algo que decirme? Sí, dijo con un suspiro. Tengo mucho que decirte, y todo lo debí haber dicho hace 5 años. Romina cruzó los brazos, pero no cerró la puerta. Adelante. Él dio un paso. Luego otro. Su voz era baja, pero firme. Cuando te rechacé, no fue porque no sintiera algo por ti. Fue porque sentía demasiado. Y me asustó. Ella no respondió. Lo dejó continuar. Tenías 20 años, Romina. Y eras tan intensa, tan directa. Me mirabas como si yo fuera el centro de tu mundo. ¿Sabes lo que eso le hace a un hombre que no sabe si es digno de ser amado así? Romina parpadeó. No por emoción. Por sorpresa. No fue falta de amor, fue falta de valor, agregó él. Pensé que alejándome te daría la oportunidad de crecer sin mí. De encontrar algo mejor. Ella lo miró largo rato. Luego, con voz suave, dijo. Y lo hice. Él asintió, tragando en seco. Lo sé. Y cada día que pasa, me doy cuenta de lo mucho que me equivoqué. Pero ahora estoy aquí, no para reclamarte nada, sino para preguntarte si aún puedo empezar de nuevo. Desde el lugar que tú me permitas. Un silencio denso se extendió entre ambos. Romina, finalmente, se apartó del marco. Pasa. Pero no prometo perdón. Ni promesas. Él asintió. Y cruzó el umbral. Esa noche no fue de besos. Ni de caricias. Fue de recuerdos, de confesiones, de heridas abiertas con delicadeza. Romina le habló de sus fracasos, de sus noches de insomnio, del día que firmó su primer contrato importante y lloró sola frente a su laptop. Esteban, por su parte, compartió lo solitaria que fue su vida en el extranjero. Cómo evitaba mirar fotos del pasado porque el rostro de ella lo perseguía incluso en ciudades donde nadie la conocía. Pero cuando él intentó tomar su mano, ella se levantó con calma. Esteban, no confundas mi sinceridad con aceptación. No es tan fácil borrar 5 años de silencio. No quiero que lo borres. Quiero que me dejes escribir algo nuevo. Eso no depende solo de ti, dijo ella, y su mirada se oscureció con una nota amarga. Ahora hay otro hombre que ha sabido estar cuando tú no estabas. Esteban bajó la vista. ¿Estás enamorada de él? Ella titubeó. Estoy en paz con él. Y en ese instante, Esteban comprendió que eso era aún más peligroso que el amor. Días después, se encontraron todos en un cóctel privado organizado por la galería. Romina llegó acompañada de Leonardo, vestida con un elegante vestido de satén color esmeralda que le abrazaba las curvas con sutileza. Esteban, desde el otro lado del salón, no podía apartar los ojos de ella.
Los saludos fueron cordiales. Leonardo, como siempre, educado y tranquilo. Esteban, en cambio, era todo fuego por dentro. Romina se acercó a Esteban durante un breve instante, con una copa en la mano. Gracias por lo del otro día. Gracias a ti por escucharme. Ella sonrió. Y cuando Esteban intentó tocarle el brazo, Leonardo apareció a su lado, tomándola suavemente por la cintura. ¿Vienes? Ya van a presentar la nueva serie. Romina asintió, y con un gesto sutil se despidió de Esteban. No hubo drama. No hubo reclamos. Solo esa distancia elegante que corta más hondo que un grito. Esteban se quedó solo, observando cómo Leonardo le susurraba algo al oído y Romina reía bajito. En ese momento, lo supo, ya no podía sentarse a mirar.